Yo nunca pensé que el día más especial de mi vida se convertiría en el peor de todos. Era mi cumpleaños número 67, y después de tantos años de lucha, de construir todo lo que tenía con mis propias manos, finalmente podía darme el lujo de celebrar en grande. Había reservado una mesa en El Palacio de Cristal, ese restaurante elegante en Polanco, donde cada cena cuesta $500 por persona. Era caro, lo sabía, pero mis hijos merecían lo mejor. Y yo, bueno, yo también. La mesa estaba perfecta, decorada con rosas blancas que habían costado otros $200, pero ¿qué importaba? Toda mi familia estaba ahí. Carlos, mi hijo mayor, con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Patricia, mi hija del medio, con su esposo Miguel, y Sofía, mi bebé, aunque ya tuviera 35 años. También estaban mis nietos, esos angelitos que llenaban mi alma de alegría cada vez que los veía. El mariachi que había contratado acababa de terminar las mañanitas, y yo me sentía como una reina. Por primera vez en meses, veía a toda mi familia reunida, sonriendo, abrazándome, diciéndome cuánto me amaban. Carlos me había regalado un collar de perlas que, según él, le había costado $2,000. Sofía me había traído un ramo de flores precioso. Todo era perfecto, como en esas telenovelas donde la familia se ama de verdad. Estaba cortando el pastel, un tres leches delicioso que sabía a cielo, cuando vi que la mesera se acercaba a nuestra mesa. Era una muchacha joven, de unos 25 años, con una mirada dulce pero algo nerviosa. Al principio pensé que venía a preguntar si necesitábamos algo más, tal vez más champán o café, pero en lugar de dirigirse a toda la mesa, se inclinó hacia mí, muy despacio, como si quisiera decirme algo en secreto. Su perfume suave se mezcló con el aroma del pastel cuando susurró cerca de mi oído. «Disculpe, señora, pero ¿usted es la mamá del señor Carlos Mendoza?» Yo asentí, extrañada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, sin saber por qué. Había algo en su voz, en la manera como había pronunciado el nombre de mi hijo, que me puso los pelos de punta. «Señora», continuó la joven, mirando nerviosamente hacia Carlos, quien estaba distraído hablando con Miguel. Yo trabajo aquí desde hace 2 años y he visto a su hijo muchas veces. Siempre viene con diferentes mujeres y siempre dice que usted le paga todo». El mundo se detuvo. El sonido del mariachi que tocaba en el fondo se volvió distante, como si viniera de otro planeta. Las risas de mis nietos se convirtieron en un eco lejano. Sentí como si alguien hubiera vertido agua helada por toda mi columna vertebral. «¿Cómo dice?», murmuré, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La mesera respiró profundo antes de continuar. «Señora, la semana pasada estuvo aquí con una pelirroja muy joven. Gastaron más de $800 en una sola noche. Él estaba presumiendo que su mamá rica siempre le daba dinero para estos lujos y que usted no tenía idea de cómo lo gastaba». Mis manos empezaron a temblar. El tenedor con el que había estado comiendo pastel se me cayó al plato con un ruido metálico que me sonó como el quiebre de mi propio corazón. Miré a Carlos, que seguía riendo, completamente ajeno a la bomba que acababa de explotar en mi pecho. «Pero eso no es todo, señora». La mesera bajó aún más la voz. «También he escuchado que dice que cuando usted se muera, él va a heredar todo y que ya tiene planes para vender sus propiedades». No podía respirar. Literalmente, no podía tomar aire. Era como si todas las mentiras, todas las sonrisas falsas, todos los «te amo, mami», hubieran formado una soga alrededor de mi cuello. La mujer que había trabajado durante 40 años para construir un patrimonio, que había sacrificado todo por sus hijos, acababa de descubrir que para su hijo favorito ella no era más que una cuenta bancaria con piernas. La mesera me tocó suavemente el brazo. «Señora, yo sé que no debería meterme, pero usted me recuerda a mi abuela y no podía quedarme callada viendo cómo...». No pudo terminar la frase. En ese momento,
Carlos volteó hacia nosotras con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía la máscara del diablo. ¿Todo bien, mami? ¿La señorita te está atendiendo bien? Pero algo había cambiado para siempre en esa mesa. Algo que yo aún no sabía qué tan profundo llegaría, ni qué tanto dolor me esperaba descubrir. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la mesera rebotaban en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, mirando el techo de mi recámara, tratando de convencerme de que todo había sido un malentendido. Pero por más que quería negarlo, mi corazón sabía que había estado ciega durante meses. Era como cuando uno tiene dolor de muelas y trata de ignorarlo, pero llega un momento en que no puede fingir más. Así me sentía yo. Durante tanto tiempo había estado ignorando las señales, diciéndome a mí misma que eran coincidencias, que Carlos estaba pasando por una mala racha, que era normal que un hombre de 42 años tuviera altibajos financieros. El primer aviso debió ser en marzo, cuando Carlos llegó a mi casa un domingo por la mañana. Yo estaba haciendo café de olla, esa tradición que aprendí de mi mamá y que siempre me tranquilizaba. Él entró a la cocina con esa cara que ponía cuando era niño y había roto algo, culposo pero esperanzado. «Mami», me dijo abrazándome por detrás mientras yo revolvía la canela en el café. «Tengo un pequeño problema». Un pequeño problema. Esas 3 palabras deberían haber prendido todas las alarmas en mi cabeza, pero yo estaba tan feliz de tenerlo ahí, oliendo a loción cara y abrazándome como cuando era mi niño, que simplemente sonreí. «¿Qué pasa, mi amor?» «Es que tuve un gasto inesperado en el negocio. El equipo de sonido que compré para las bodas se descompuso y necesito $15,000 para repararlo. Si no, voy a perder 3 contratos este mes». $15,000. Una cantidad que para muchas familias representa los ahorros de años. Pero para mí, que había trabajado como hormiguita durante décadas, que había invertido bien mi dinero, que había comprado propiedades cuando nadie las quería, no era imposible. Doloroso, sí, pero no imposible. «Ay, mijo», le dije acariciándole la mejilla, «¿por qué no me dijiste antes? Sabes que siempre voy a ayudarte». Y ahí fue donde cometí mi primer gran error. No le pregunté detalles, no le pedí facturas, no quise ver los papeles del supuesto negocio. Solo fui al banco esa misma tarde y le transferí el dinero, porque era mi hijo, mi Carlos, el que había sido tan buen estudiante, el que me había dado mis primeros nietos, el que me decía «mami bella» como ningún otro. Pero las señales no pararon ahí. En abril llegó con otra historia. Esta vez fue un accidente de auto que el seguro no cubría completamente. Otros $15,000. En mayo, una oportunidad de inversión que se le escaparía si no actuaba rápido. Otros $12,000. En junio, problemas con Hacienda que necesitaban resolverse urgentemente. $18,000 más. Cada vez que yo sacaba la chequera, algo dentro de mí se encogía un poquito. Era como si una vocecita muy bajita me dijera, algo está mal, pero yo la callaba con todo el amor que le tenía a mi hijo. Me decía a mí misma que era normal, que los negocios eran así, que él me devolvería todo cuando las cosas mejoraran. La verdad es que quería creer en él porque la alternativa era demasiado dolorosa. La alternativa era admitir que el hijo al que había dedicado mi vida, al que había criado con tanto amor después de que su papá se fue, me estaba mintiendo en la cara. Y había más señales que ahora, con el corazón roto, podía ver claramente. Como cuando llegaba a visitarme con tenis nuevos de marca que costaban $500, pero me decía que no tenía para la gasolina. O cuando su esposa, Carmen, evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de dinero. Siempre encontraba una excusa para irse al baño o para revisar a los niños justo cuando yo mencionaba las emergencias de Carlos. Recuerdo una tarde de julio. Carmen estaba en mi cocina ayudándome a hacer tamales para el cumpleaños de mi nieto. Mientras extendíamos la masa en las hojas de maíz, le pregunté casualmente cómo iba el negocio de Carlos. Se le cayó la cuchara. Literalmente.
la cuchara con masa se estrelló contra el piso de mi cocina con un ruido que aún me retumba en los oídos. Cuando se agachó a recogerla, vi que se había puesto colorada como un jitomate. «Ah, pues, ya sabes, Carmen», balbuceó sin mirarme. «Los negocios siempre tienen sus altibajos». Debí presionar, debí hacer preguntas, pero en lugar de eso, le ofrecí más café y cambié el tema porque no quería incomodarla, porque no quería admitir que mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Ahora, sentada en mi cama a las 5 de la mañana, después de mi cumpleaños arruinado, todas esas piezas empezaban a formar un rompecabezas que me daba náuseas. Un rompecabezas que mostraba la imagen de un hijo que había convertido el amor de su madre en su negocio personal. Al día siguiente de mi cumpleaños, desperté con una determinación que no había sentido en años. Era esa fuerza que surge cuando el dolor se convierte en claridad, cuando el corazón roto finalmente le dice al cerebro: «Ya basta de autoengaños». Me serví mi café de olla, me senté en mi mecedora favorita, la que está junto a la ventana donde entra el sol de la mañana, y tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir la verdad sobre Carlos, aunque esa verdad me partiera el alma en 1000 pedazos. Pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo investiga una madre de 67 años a su propio hijo? No era como en las películas donde uno simplemente se pone lentes oscuros y sigue al sospechoso. Yo ni siquiera sabía manejar bien mi teléfono inteligente que Sofía me había regalado el año pasado. Fue entonces cuando recordé a don Roberto, el esposo de mi comadre Esperanza. Él había sido policía durante 30 años antes de jubilarse y ahora trabajaba como investigador privado. Lo había visto en algunas fiestas del barrio, siempre muy serio, pero con esa mirada que no se pierde nada. Esperanza siempre presumía que él había resuelto casos que parecían imposibles. Me costó 3 días juntar el valor para llamarle. 3 días de dar vueltas por la casa, de limpiar lo que ya estaba limpio, de cocinar comida que luego no podía comer porque tenía el estómago hecho nudo. Finalmente, el jueves por la mañana, marqué su número con las manos temblando como hojas en el viento. «Don Roberto», le dije cuando contestó, «soy Esperanza, la comadre de su esposa. Necesito pedirle un favor muy delicado». La conversación más difícil de mi vida duró apenas 15 minutos, pero se sintió como horas. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles porque me daba vergüenza admitir que había sido tan ingenua. Don Roberto me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio largo que me hizo pensar que iba a colgar. «Señora Esperanza», me dijo finalmente con voz suave, «en 30 años de carrera, los casos más tristes que he trabajado han sido de familias que se roban entre sí. Pero si usted necesita saber la verdad, yo la voy a ayudar. Mis honorarios son $3,000 y le advierto que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». $3,000. Otra cantidad que se sumaba a todo lo que ya le había dado a Carlos. Pero esta vez, el dinero se sentiría diferente. Esta vez, sería una inversión en mi propia cordura. Don Roberto empezó su trabajo el lunes siguiente. Me dijo que tardaría 2 semanas en tener un reporte completo, pero que me iría llamando si encontraba algo urgente. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se disparaba. Cada vez que Carlos me visitaba, tenía que actuar normal mientras por dentro me moría de la angustia. La primera llamada llegó el miércoles de la primera semana. Don Roberto sonaba grave, preocupado. «Señora Esperanza, necesito que se siente. Lo que le voy a decir no va a ser fácil de escuchar». Mi mano apretó el teléfono tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. «Dígame todo, don Roberto. Ya no puedo vivir con dudas». Su hijo Carlos no tiene ningún negocio de organización de eventos. El local que me dijo que era su oficina está vacío desde hace 6 meses. Ayer lo seguí todo el día. Se levantó a las 11 de la mañana, fue a desayunar a un restaurante caro en Polanco, luego se encontró con una mujer rubia en un centro comercial de lujo. Gastaron más de $1,000 en ropa.
Después fueron a un concesionario de autos deportivos. El mundo se me vino encima. Literalmente sentí como si el techo de mi casa me hubiera caído en la cabeza. ¿Un concesionario? Sí, señora. Estaban viendo un BMW convertible de $80,000. Escuché al vendedor decir que tenían apartado el auto con una seña de $10,000 y que venían a liquidar el resto. $10,000. Casi la misma cantidad que me había pedido en junio para los problemas con Hacienda. Sentí que me ahogaba, como si alguien me hubiera empujado al fondo de una alberca y no pudiera salir a respirar. Pero hay más, señora, continuó don Roberto, y esto es lo más grave. He estado revisando registros públicos y su hijo ha estado usando su nombre y su información para solicitar tarjetas de crédito y préstamos. Hay por lo menos 4 cuentas abiertas a su nombre que suman casi $60,000 en deudas. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. $60,000. $60,000 en deudas que yo no había contraído, pero que estaban a mi nombre. Mi Carlos, mi niño querido, no solo me había robado directamente, sino que había puesto mi patrimonio, mi seguridad, mi tranquilidad en riesgo total. Y todavía faltaba la segunda semana de investigación. La segunda llamada de don Roberto llegó el viernes de esa semana del infierno. Esta vez, su voz sonaba aún más seria, como cuando un doctor te va a dar noticias que cambiarán tu vida para siempre. Señora Esperanza, necesito verla en persona. Lo que descubrí es demasiado grave para decírselo por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El camino a la oficina de don Roberto se me hizo eterno. Iba en mi auto, un Toyota que había comprado hace 5 años, aferrándome al volante como si fuera lo único que me mantuviera conectada a la realidad. Las calles de la Ciudad de México parecían diferentes, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Hasta las tortillerías y los puestos de tamales que siempre me alegraban el corazón se veían grises y lejanos. Cuando llegué a su oficina, don Roberto me recibió con un café y una caja de pañuelos. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo que venía iba a ser peor de lo que ya había escuchado. Señora, siéntese bien, me dijo señalando una silla cómoda frente a su escritorio. He estado investigando no solo a Carlos, sino a toda su familia, y lo que encontré... Bueno, me duele tener que decírselo. Puso sobre el escritorio una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. La primera foto me quitó el aliento. Era Sofía, mi bebé, mi hija menor, sentada en un café elegante con Carlos y Carmen. Los 3 reían mientras miraban unos papeles. La fecha en la esquina de la foto decía que había sido tomada 3 días después de mi cumpleaños. Su hija Sofía no solo sabe lo que está haciendo Carlos, me explicó don Roberto con voz suave, sino que es parte del plan. Ayer los escuché hablar sobre usted. Están preocupados porque creen que usted está empezando a sospechar. Mi corazón se partió en 2. Sofía, la que me había regalado las flores más bonitas en mi cumpleaños, la que siempre me decía, «Mami, tú eres la más fuerte de todas», estaba conspirando contra mí junto con Carlos. Don Roberto continuó pasando fotos. Patricia con Miguel en un restaurante caro, brindando con champán. Miguel firmando papeles en una oficina que no reconocí. Otra foto de los 4 hermanos juntos, sin mí, en lo que parecía una reunión muy seria. «¿Qué están planeando?», pregunté con un hilo de voz. «Señora, esto es lo más grave». Don Roberto sacó unos documentos que me hicieron temblar las manos. Están buscando la manera de declararla mentalmente incapaz para manejar sus propios bienes. Ya consultaron con un abogado especialista en estos casos, un hombre llamado licenciado Herrera, que tiene muy mala reputación porque ayuda a familias a despojar a personas mayores de sus patrimonios. Mentalmente incapaz. Esas 2 palabras rebotaron en mi cabeza como balas. Yo, que había construido un imperio de bienes raíces desde cero. Yo, que había criado a 4 hijos sola después de que su padre nos abandonó. Yo, que manejaba mis finanzas mejor que muchos hombres de negocios. Yo,
que a los 67 años seguía siendo más sharp que la mayoría de gente de 40. Pero hay más. Don Roberto me mostró una grabación en su teléfono. Logré grabar parte de una conversación que tuvieron ayer en casa de Patricia. Le dio play al audio y escuché la voz de mi propia hija Sofía, clara como el agua. Mami ya está vieja y confundida. Ayer me llamó preguntando por qué Carlos necesitaba tanto dinero. Creo que es momento de actuar antes de que se dé cuenta de todo y nos corte el dinero. Y luego la voz de Carlos. Tienes razón. El licenciado Herrera dice que con testimonios de todos nosotros diciendo que está perdiendo la memoria, será fácil conseguir que un juez declare que necesita un tutor. Y obviamente, el tutor sería yo. La risa que siguió me heló la sangre. Era la risa de mi hijo, pero sonaba como la risa del diablo. Y una vez que tengamos control de todo, continuó la voz de Patricia, podremos vender las propiedades y dividir el dinero. Mamá puede quedarse en una de las casas más pequeñas, pero ya no va a poder darnos órdenes sobre nuestras herencias. Nuestras herencias. Como si yo ya estuviera muerta. Como si los 40 años que trabajé de sol a sol para construir ese patrimonio no hubieran sido para asegurarles un futuro a ellos, sino para que ellos pudieran robarme mi presente. Don Roberto apagó la grabación y me miró con ojos llenos de tristeza. Señora Esperanza, calculamos que entre lo que ya le han sacado directamente y las deudas que contrajeron a su nombre, el daño económico supera los $120,000. Pero el plan es apoderarse de todo. Las casas, las cuentas bancarias, las inversiones. Estamos hablando de sus $2,300,000 completos. Toda mi fortuna. Todo por lo que había luchado. Mis hijos no querían esperarse a que yo muriera naturalmente. Querían matarme en vida, declararme loca, convertirme en una anciana sin voz ni voto en mi propia vida. Esa noche, por primera vez en 67 años, consideré que tal vez hubiera sido mejor no haber tenido hijos. Una semana después de esa revelación devastadora, recibí una llamada de Sofía que me puso los pelos de punta. Su voz sonaba dulce, preocupada, como cuando era niña y había hecho algo malo pero quería que la perdonara. «Mami», me dijo, «estamos muy preocupados por ti. Patricia, Carlos y yo hemos estado hablando y creemos que necesitas ayuda para manejar tus cosas. Ayuda para manejar mis cosas». La mujer que había convertido $50,000 en más de 2 millones a través de inversiones inteligentes necesitaba ayuda para manejar sus cosas. «¿De qué hablas, mi amor?», le pregunté, fingiendo confusión mientras mi corazón se aceleraba como motor de auto de carreras. «Es que te hemos visto muy olvidadiza últimamente, mami, y con todo ese dinero que tienes, tenemos miedo de que alguien se aproveche de ti. Por eso hemos decidido que lo mejor es que vengas mañana a casa de Patricia. Vamos a estar todos, y también va a venir un licenciado amigo nuestro que nos va a aconsejar sobre cómo proteger tu patrimonio». Proteger mi patrimonio. La ironía era tan cruel que casi me río. Los lobos iban a enseñarme cómo protegerme de los lobos. ¿Un licenciado? ¿Para qué necesitamos un licenciado, Sofía? Ay, mami, no te preocupes por esos detalles. Solo ven mañana a las 3 de la tarde. Vamos a hacer comida rica, vamos a estar todos juntos como familia y vamos a asegurar tu futuro. ¿No te parece maravilloso? Maravilloso. Sí, era maravilloso cómo mis propios hijos habían planificado mi destrucción con la misma dedicación que otros planifican las fiestas de cumpleaños. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en mi mecedora, viendo las fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Carlos a los 5 años, abrazándome después de que se lastimó la rodilla. Sofía a los 8, diciéndome que cuando fuera grande iba a cuidarme siempre. Patricia a los 10, prometiéndome que nunca me dejaría sola. ¿En qué momento esos niños angelicales se habían convertido en estos extraños que planeaban robarme todo? El viernes llegué a casa de Patricia a las 3 en punto. Llevaba puesto mi vestido azul favorito, el que me hacía sentir elegante y fuerte. Si iba a enfrentar a mis verdugos, al menos lo haría con dignidad.
La casa olía a mole, ese mole que Patricia había aprendido a hacer con mi receta secreta. La misma receta que mi madre me había enseñado y que yo le había enseñado a ella con tanto amor. Ahora ese aroma que siempre me había tranquilizado se sentía como perfume en un funeral. Todos estaban ahí. Carlos con su sonrisa falsa, Carmen evitando mi mirada, Patricia revoloteando nerviosa por la cocina, Miguel leyendo el periódico como si nada pasara, y Sofía, mi bebé, besándome la mejilla con los labios más fríos que el hielo. «Mami, qué bueno que llegaste», me dijo Sofía guiándome al comedor. «Te presento al licenciado Herrera». El hombre que estaba sentado en mi lugar de siempre en esa mesa era delgado, con bigote gris y ojos como serpiente. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos y un maletín negro sobre la mesa lleno de papeles. «Mucho gusto, señora Esperanza», me dijo levantándose apenas un poco. «Sus hijos me han hablado mucho de usted. Son unos hijos ejemplares, muy preocupados por su bienestar». Hijos ejemplares, si él supiera. Nos sentamos a comer, pero yo no podía tragar ni un bocado. El mole sabía a cartón, las tortillas se me atoraban en la garganta. Todo el tiempo sentía las miradas de mis hijos sobre mí, como si fuera un animal en el zoológico. Después de la comida, el licenciado Herrera abrió su maletín con una sonrisa que me hizo pensar en esas películas de terror donde el villano revela su plan malvado. «Señora Esperanza», me dijo acomodando unos papeles frente a mí, «sus hijos me han contado que últimamente se ha sentido un poco confundida con el manejo de sus finanzas». «Yo no me siento confundida», respondí con voz firme. «Manejo mis finanzas perfectamente bien». Sofía se acercó y me puso la mano en el hombro como si fuera una niña pequeña que necesitaba calma. «Ay, mami, pero el otro día me llamaste 3 veces para preguntarme la misma cosa. ¿Y ayer? Patricia te encontró en el banco preguntando por dinero que ya habías retirado». Mentiras. Todo eran mentiras fabricadas para justificar lo que venía después. «Lo que proponemos», continuó el licenciado, «es establecer un fideicomiso donde Carlos, como su hijo mayor, sea el administrador de todos sus bienes. Así usted no tendrá que preocuparse por nada y podrá vivir tranquila sabiendo que sus propiedades están en buenas manos». Buenas manos. Las manos que me habían robado más de $100,000. «Aquí están los documentos», me dijo pasándome una pluma dorada. «Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí». Miré esos papeles y vi mi propia muerte. Vi mi libertad desapareciendo, mi voz silenciándose para siempre, mi dignidad enterrada bajo el peso de las mentiras de mis propios hijos. «¿Y si no firmo?», pregunté con un hilo de voz. El silencio en la habitación fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Patricia se puso pálida. Carlos apretó la mandíbula. Sofía me miró con esa expresión que ponía cuando quería conseguir algo de mí. «Mami», me dijo Sofía con voz dulce pero con acero en los ojos, «nosotros solo queremos lo mejor para ti. Si no firmas, tendríamos que buscar otras alternativas legales para protegerte». Otras alternativas legales. La amenaza estaba clara como el agua. Si no entregaba mi patrimonio voluntariamente, ellos me lo quitarían por la fuerza. En ese momento, mirando a mis 4 hijos que me veían como buitres esperando que me muriera, entendí que la madre que había sido durante 67 años acababa de morir. Y lo que nacería de sus cenizas sería algo completamente diferente. Esa noche, después de salir de casa de Patricia sin haber firmado nada, diciéndoles que necesitaba pensarlo un poco más, llegué a mi casa y por primera vez en meses me vi en el espejo del recibidor. Realmente me vi. ¿Quién era esa mujer de ojos cansados y hombros caídos que me devolvía la mirada? ¿Dónde estaba Esperanza Valdés, la que a los 25 años había llegado a la Ciudad de México con 2 maletas y un sueño? ¿Dónde estaba la mujer que había limpiado oficinas de noche para pagar la universidad de día? ¿La que había ahorrado peso por peso para comprar su primer terreno en lo que entonces era pura milpa
¿Y ahora vale millones? Me quedé ahí parada, mirándome, recordando a la mujer que había enfrentado a constructores corruptos que querían estafarla, la que había peleado en juzgados cuando intentaron quitarle sus propiedades con documentos falsos, la que había criado sola a 4 hijos después de que Rodolfo me abandonó por una secretaria de 20 años. Esa mujer no se había rendido nunca. Esa mujer había convertido cada golpe en una lección, cada caída en un impulso para levantarse más fuerte. ¿Cómo había permitido que esa guerrera se convirtiera en esta víctima temblorosa que casi firma su propia sentencia de muerte? No, me dije en voz alta, y mi propia voz me sonó extraña después de tantos días de susurros y lágrimas. Esto se acabó. Me serví un tequila, de esos que guardo para ocasiones especiales, y me senté en mi escritorio. El mismo escritorio donde había planificado cada una de mis inversiones, donde había estudiado cada contrato antes de firmarlo, donde había construido mi imperio peso por peso. Saqué una libreta nueva y escribí en la primera página, plan de batalla, porque eso era lo que necesitaba. No lágrimas, no lamentos, no autocompasión. Necesitaba una guerra, y las guerras se ganan con estrategia, no con sentimientos. Primero tenía que proteger lo que me quedaba. Al día siguiente, a primera hora, llamaría al licenciado Morales, mi abogado de toda la vida. Él había manejado la compra de todas mis propiedades, conocía cada detalle de mi patrimonio, y más importante aún, era un hombre íntegro que jamás me traicionaría por dinero. Segundo, necesitaba evidencia de todo lo que Carlos había hecho. Don Roberto tenía fotos y grabaciones, pero yo necesitaba documentos bancarios, estados de cuenta, comprobantes de las deudas que habían contraído a mi nombre. Si iba a la guerra, necesitaba municiones. Tercero, y esto era lo más importante, no podía dejar que supieran que ya sabía todo. Tenía que seguir actuando como la anciana confundida que creían que era, mientras por debajo movía mis piezas como la jugadora de ajedrez que siempre había sido. El lunes temprano, mientras mis hijos creían que estaba en casa pensando sobre los documentos del licenciado corrupto, yo estaba en la oficina del licenciado Morales con una carpeta llena de evidencias que don Roberto había recopilado. «Esperanza», me dijo después de revisar todo, quitándose los lentes y frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Esto es gravísimo. No solo es fraude lo que han hecho, sino que están cometiendo abuso financiero de una persona mayor. En México eso puede ser penado hasta con 8 años de cárcel». «No quiero meterlos a la cárcel», le dije, aunque parte de mí sí quería verlos pagar por todo el daño que me habían hecho. Solo quiero proteger lo que es mío y que aprendan que su madre no es una idiota. El licenciado Morales sonrió por primera vez en toda la reunión. «Esperanza, conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando fuimos contra el consorcio que quería robarte el terreno de Polanco. ¿Ya tienes un plan?» «Estoy trabajando en él», le respondí. «Pero necesito su ayuda para blindar todo antes de que ellos puedan hacer más daño». Pasamos las siguientes 3 horas transfiriendo todo mi patrimonio a un fideicomiso irrevocable que solo yo podía manejar. Cambiamos las claves de todas mis cuentas bancarias. Cancelamos las tarjetas de crédito fraudulentas que Carlos había sacado a mi nombre. Preparamos las demandas civiles por los más de $120,000 que me habían robado. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que había entrado. Caminaba derecha, con los hombros hacia atrás, con esa elegancia que viene de saber quién eres y qué vales. Esa tarde, cuando Carlos me llamó para ver cómo estás, mami, le contesté con la voz más dulce del mundo. «Ay, mi amor, aquí ando pensando en todo lo que me dijeron. Creo que tienen razón. Tal vez sí necesito ayuda». «¿En serio, mami? Qué bueno que entraste en razón. Mañana paso por ti para ir otra vez con el licenciado». «Perfecto, mijo. Tu mamá ya está lista para firmar todo». Cuando colgué el teléfono, me sonreí por primera vez en semanas. Porque era cierto, su mamá ya estaba lista.
lista para darles la lección más grande de sus vidas. El martes por la mañana, Carlos llegó a mi casa más puntual que nunca. Venía silbando, con esa sonrisa de gato que acaba de atrapar al ratón. Traía incluso flores, unas rosas que probablemente había comprado con el dinero que me había robado. «Buenos días, mami bella», me dijo besándome la frente como si fuera el hijo más amoroso del mundo. «¿Ya estás lista para ir a arreglar todo?» «Claro que sí, mijo», le contesté con mi mejor actuación de anciana obediente. «Pero antes, ¿me podrías ayudar con una cosita?» «Lo que tú quieras, mami. Es que ayer fui al banco a revisar mis cuentas y el muchacho de ahí me dijo unas cosas muy raras. Me dijo que hay unas tarjetas que yo no recuerdo haber sacado. ¿Tú sabes algo de eso?» Vi cómo se le tensó la mandíbula por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó esa sonrisa falsa. «Ay, mami, ya sabes cómo son esos empleados del banco. Siempre tratan de confundir a la gente mayor. Por eso es tan importante que firmes los papeles hoy, para que yo pueda encargarme de todas esas cosas aburridas». Cosas aburridas. Mis finanzas eran cosas aburridas para él, pero mi dinero no. En el camino al despacho del licenciado Herrera, Carlos iba más nervioso de lo normal. Seguía preguntándome si estaba segura, si no tenía dudas, si entendía bien lo que íbamos a hacer. Era como si intuyera que algo había cambiado, pero no sabía qué. «Mami», me dijo cuando estábamos llegando, «quiero que sepas que todo esto lo hacemos porque te amamos mucho. A veces las decisiones difíciles son las que más amor demuestran». Decisiones difíciles. Robarle a tu madre es una decisión difícil que demuestra amor. La capacidad de mis hijos para justificar lo injustificable no dejaba de sorprenderme. Cuando entramos al despacho, el licenciado Herrera nos recibió con esa sonrisa viscosa que ya conocía. Sofía y Patricia ya estaban ahí, sentadas como juezas esperando mi sentencia. Miguel estaba revisando unos papeles con cara de contador que va a cobrar una comisión muy jugosa. «Señora Esperanza», me dijo el licenciado frotándose las manos, «qué gusto que haya decidido proceder. Sus hijos me han comentado que ya está lista para firmar el fideicomiso». «Sí, licenciado», le dije con mi voz más frágil, «pero es que tengo unas duditas. ¿Me podría explicar otra vez qué va a pasar con mis propiedades?» «Por supuesto. Usted va a transferir todo a un fideicomiso administrado por Carlos. Él se va a encargar de todo, cobrar las rentas, pagar los impuestos, mantener las propiedades. Usted no va a tener que preocuparse por nada». «¿Y yo voy a poder seguir viviendo en mi casa?» «Claro que sí, señora. Usted va a vivir ahí mientras nosotros consideremos que es conveniente. Mientras consideremos que es conveniente». Ni siquiera se molestaba en disimular ya. Una vez que firmara esos papeles, iba a vivir en mi propia casa bajo el permiso de mis hijos. ¿Y mis cuentas bancarias? También van a ser administradas por Carlos. Él le va a dar una mesada cada mes para sus gastos personales. Una mesada. A los 67 años, después de haber trabajado toda mi vida, iba a recibir una mesada de mi propio dinero. ¿De cuánto va a ser esa mesada?, pregunté haciéndome la ingenua. Carlos se aclaró la garganta. «Pues pensamos que con $500 al mes vas a tener más que suficiente, mami». «¿Para qué quieres más si ya no vas a tener gastos grandes?» $500 al mes. De los más de $8,000 mensuales que generaban mis propiedades en rentas, mi propio hijo consideraba que 500 eran más que suficientes para mí. «Ay, pero qué generosos», les dije con la sonrisa más dulce que pude fingir. $500 al mes. Con eso hasta me alcanza para mis medicinas. Patricia se rió. «Ay, mami, siempre tan dramática. Con $500 vives como reina». Como reina. En mi propio reino, convertida en mendiga por mis propios súbditos. El licenciado Herrera puso los documentos frente a mí y me extendió una pluma. «Aquí está todo, señora. Solo necesitamos su firma en estas 5 páginas». Tomé la pluma en mis manos temblorosas y por un momento todos en esa habitación creyeron que habían ganado.
Vi la sonrisa de satisfacción en la cara de Carlos, el suspiro de alivio de Sofía, la mirada codiciosa de Patricia. Antes de firmar, dije levantando la vista, ¿me permiten hacer una llamadita rápida? Es que quiero avisarle a mi comadre Esperanza que ya voy a estar libre de preocupaciones. Claro, mami, me dijo Carlos, pero que sea rapidito. Marqué el número del licenciado Morales. Cuando contestó, puse el teléfono en altavoz. Licenciado Morales, dije con voz clarísima. Ya estoy aquí en el despacho del licenciado Herrera con mis hijos. ¿Ya está todo listo? Perfectamente listo, señora Esperanza. Las demandas por fraude ya están presentadas, los bloqueos de cuentas ya están ejecutados, y los oficiales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Mayores ya tienen las órdenes de aprehensión. El silencio en esa habitación fue tan profundo que se podía escuchar el latido de 4 corazones detenidos de terror. En ese momento, el mundo se detuvo dentro de esa oficina. El licenciado Herrera se puso blanco como papel de baño. Carlos se levantó tan rápido que tiró su silla al suelo. Patricia se llevó las manos a la boca como si fuera a vomitar. Sofía, mi bebé, me miraba con los ojos más abiertos que he visto en mi vida. ¿De qué está hablando, señora?, balbuceó el licenciado, tratando de recuperar el control de la situación. Yo seguía hablando por teléfono como si nada hubiera pasado. Licenciado Morales, ¿me podría confirmar cuánto dinero recuperamos de las cuentas fraudulentas antes de que las cerraran? $62,400, señora Esperanza. Logramos bloquear las cuentas justo antes de que hicieran otra transferencia grande. Carlos se abalanzó hacia mí y me arrebató el teléfono. ¿Qué carajo está pasando aquí?, me gritó con una cara que nunca le había visto. Ya no era mi hijo cariñoso, era un extraño furioso y desesperado. Siéntate, Carlos, le dije con una voz que no reconocía ni yo misma. Era una voz dura, fría, de mujer que ya no tenía miedo de nada. Y cierra esa boca porque no has escuchado ni la mitad. Me levanté de mi silla y por primera vez en meses me sentí más alta que todos ellos. ¿En serio creyeron que su madre era tan pendeja como pensaban? Mami, no entendemos de qué hablas, me dijo Sofía con voz temblorosa, tratando aún de mantener la farsa. ¿No entienden?, me reí, y mi risa sonó como cristales rompiéndose. ¿No entienden por qué hay oficiales de la Fiscalía esperando afuera de este edificio? ¿No entienden por qué todas las tarjetas de crédito que Carlos sacó con mi nombre ya están canceladas y él debe pagar de su bolsillo los $89,000 que se gastó en lujos? El licenciado Herrera se había puesto de pie y estaba guardando apresuradamente sus papeles. Yo no sabía nada de esto, murmuró. Sus hijos me dijeron que usted estaba de acuerdo. ¿No sabía nada?, le espeté. ¿No sabía que es delito ayudar a estafar a una persona mayor? ¿No sabía que su licencia de abogado vale menos que papel de baño cuando lo agarren ayudando a estos rateros? Patricia comenzó a llorar. No era llanto de arrepentimiento, era llanto de pavor puro. Mami, nosotros solo queríamos cuidarte. ¿Cuidarme?, la interrumpí. ¿Robarme $120,000 es cuidarme? ¿Planear declararme loca es cuidarme? ¿Querer quitarme mi casa, mis propiedades, mis cuentas bancarias es cuidarme? Carlos había empezado a caminar en círculos como animal enjaulado. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? Hijo, le dije con toda la frialdad que pude reunir. ¿En serio crees que tu madre llegó hasta donde llegó sin aprender a detectar a los mentirosos? Don Roberto lleva 2 semanas siguiéndolos. Tengo fotos de ustedes gastando mi dinero, grabaciones de sus conversaciones planeando robarme, copias de todos los documentos fraudulentos que firmaste con mi nombre. Miguel, que había estado callado todo este tiempo, se paró y se dirigió hacia la puerta. Yo me voy de aquí, dijo. Yo no tengo nada que ver con esto. Siéntate, Miguel, le ordené, porque tienes mucho que ver. Fuiste tú quien llevó a Carlos con un prestamista para sacar dinero contra mis propiedades.
$50,000 que ahora vas a tener que pagar tú, porque las propiedades ya están protegidas en un fideicomiso que ustedes jamás van a poder tocar. La puerta de la oficina se abrió y entraron 2 oficiales de la fiscalía. Uno de ellos, un hombre alto con bigote, se dirigió directamente a Carlos. ¿Carlos Mendoza Valdés? Sí, soy yo, tartamudeó mi hijo. Queda arrestado por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero contra persona mayor. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos a Carlos, Sofía se tiró a mis pies como si fuera una niña pequeña. Mami, perdóname, por favor perdóname. Fue idea de Carlos, yo solo. Levántate, le dije sin una pizca de compasión. Levántate y camina con dignidad, porque lo que viene ahora es solo el principio. El segundo oficial se acercó al licenciado Herrera. ¿Usted es Jesús Herrera Maldonado? Yo tengo immunity. Esto es una confusión. Balbuceó el hombre que minutos antes me veía como una anciana indefensa. Usted también queda arrestado por conspiración para cometer fraude y ejercicio ilegal de la profesión. Mientras se llevaban a Carlos y al licenciado esposados, mis 3 hijos restantes me miraban como si fuera un monstruo que no reconocían. Mami, me dijo Patricia con voz quebrada, somos tu familia. No, le contesté recogiendo mi bolsa y caminando hacia la puerta. Ustedes son extraños que comparten mi sangre. Mi familia son las personas que me respetan, me aman de verdad y nunca me traicionarían por dinero. Antes de salir, me volteé una última vez hacia ellos. Y por si se lo preguntan, Carlos va a enfrentar entre 5 y 8 años de cárcel. Las demandas civiles les van a costar todo lo que se robaron más daños y perjuicios. Y ninguno de ustedes va a ver un solo peso de mi herencia. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, sabiendo que la guerra apenas comenzaba, pero que ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado mi dignidad y mi poder, pero todavía me faltaba dar la lección más grande de todas. Los días que siguieron a ese enfrentamiento en la oficina del licenciado corrupto fueron los más extraños de mi vida. Carlos estaba en la cárcel, esperando su juicio. El resto de mis hijos me llamaban día y noche, llorando, suplicando, amenazando, tratando de convencerme de que retirara las demandas. Pero yo tenía otros planes. La justicia legal era solo el primer paso. La verdadera lección venía después. 3 semanas después del arresto de Carlos, organicé una reunión familiar. Les dije a Patricia, Sofía y Miguel que quería arreglar las cosas, que tal vez habíamos sido muy duros, que necesitábamos hablar como familia. Por supuesto, mordieron el anzuelo inmediatamente. La cita fue en mi casa, un domingo por la tarde. Preparé café de olla y pan dulce, como en los viejos tiempos cuando éramos una familia de verdad. Cuando llegaron, todos venían con caras de esperanza, pensando que la anciana sentimental había vuelto y que iban a poder manipularme una vez más. Siéntense, les dije señalando la sala donde habíamos pasado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantos momentos que creí que eran de amor verdadero. «Mami», empezó Sofía con esa voz de niña que usaba cuando quería conseguir algo. «Sabemos que estás enojada, pero somos familia. Las familias se perdonan». «Tienes razón, Sofía», le dije sirviéndoles café en las tazas que ellos mismos me habían regalado en otros cumpleaños. «Las familias se perdonan, pero primero quiero que entiendan exactamente qué hicieron». Saqué una carpeta que había preparado con mucho cuidado. Dentro estaban todas las fotografías que don Roberto había tomado, todos los estados de cuenta, todas las grabaciones de sus conversaciones. «Patricia», le dije mostrándole una foto donde aparecía ella brindando con champán en un restaurante caro. Esta foto fue tomada el día después de que Carlos me pidió $15,000 para una emergencia médica. ¿Ves la fecha? Ustedes estaban celebrando con mi dinero mientras me mentían en la cara. Patricia se puso roja como jitomate. «Mami, eso no significa»,
Cállate, le dije con una voz que las paredes de mi casa nunca habían escuchado. No has terminado de ver todo. Le puse enfrente los comprobantes de las cenas, los hoteles, los regalos caros que se habían comprado con el dinero que me habían robado. Casi $20,000 en lujos, mientras me decían que Carlos estaba pasando por momentos difíciles. Miguel, continué volteándome hacia mi yerno. ¿Recuerdas cuando me dijiste que necesitabas dinero prestado para la operación de tu mamá? $5,000 que jamás me devolviste. Miguel evitó mi mirada. Es que las cosas se pusieron difíciles. Mentira. Le espeté poniéndole enfrente una foto de él comprando un televisor de pantalla gigante al día siguiente. $5,000 que se convirtieron en un televisor para ver el fútbol. La operación de tu mamá la pagó el Seguro Social. Pero lo peor vino cuando saqué las transcripciones de las grabaciones. Empecé a leerles, palabra por palabra, sus propias conversaciones donde se burlaban de mí, donde planeaban declararme incapaz, donde hablaban de cómo iban a dividirse mis propiedades. Mamá ya está vieja y confundida. Leí la voz de Sofía. Es momento de actuar antes de que se dé cuenta y nos corte el dinero. Levanté la vista hacia mi hija menor. ¿Esas son las palabras de alguien que me ama? Sofía estaba llorando, pero ya no me importaban sus lágrimas. Había llorado tantas lágrimas falsas durante años que ya no podía distinguir cuáles eran reales. Una vez que tengamos control de todo, podremos vender las propiedades y dividir el dinero. Seguí leyendo la voz de Patricia. Mamá puede quedarse en una de las casas más pequeñas, pero ya no va a poder darnos órdenes sobre nuestras herencias. ¿Sus herencias? Les pregunté cerrando la carpeta. ¿Desde cuándo mi dinero son sus herencias? ¿Desde cuándo el dinero que yo gané con mi trabajo les pertenece a ustedes? Miguel se levantó como si fuera a irse. Ya estuvo bueno de esto. Vamos, Patricia. Siéntate, le ordené, y algo en mi voz lo hizo obedecer inmediatamente, porque aún no hemos llegado a la parte más interesante. Saqué otro folder, lleno de documentos legales. ¿Saben qué hice mientras ustedes estaban planeando robarme? Cambié mi testamento completamente. Los tres se pusieron pálidos como fantasmas. Antes, ustedes iban a heredar $2,300,000 divididos en partes iguales. Cada uno hubiera recibido más de $700,000. Sofía se llevó las manos al pecho. Mami, ¿no puedes? ¿No puedo qué? ¿No puedo decidir qué hacer con mi dinero? ¿No puedo elegir a quién se lo dejo? Abrí el documento del Nuevo Testamento que el licenciado Morales había preparado. $500,000 van para el Hogar de Ancianos San Vicente, donde van a crear un programa para proteger a personas mayores del abuso familiar. Otros $500,000 van para la Fundación Esperanza Valdés, que ayudará a mujeres mayores víctimas de violencia económica. Patricia se había puesto de pie y caminaba en círculos. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí se acuerdan de que son mis hijos? Cuando me estaban robando, ¿pensaron que era su madre? Cuando planeaban declararme loca, ¿se acordaron de que era la mujer que los crió, que trabajó día y noche para darles todo? Seguí leyendo. $1,000,000 va para mis nietos, pero en un fideicomiso que solo pueden tocar cuando cumplan 25 años, y únicamente si no viven con ninguno de ustedes. ¿Y para nosotros?, preguntó Sofía con un hilo de voz. Sonreí por primera vez en esa reunión. Para ustedes, mis queridos hijos, les dejo exactamente lo mismo que ustedes pensaban dejarme a mí. Saqué el último documento. Para Carlos Mendoza Valdés, Patricia Mendoza de Herrera y Sofía Mendoza García, les dejo la cantidad de $500 a cada uno, la misma cantidad que ustedes consideraron más que suficiente para que su madre viviera cada mes. El silencio en mi sala fue ensordecedor. 3 adultos que habían planeado robarme millones acababan de descubrir que su codicia les había costado todo. Pero esta es la parte más hermosa, continué, porque todavía hay una manera de que cambien este testamento. Los 3 me miraron con los ojos llenos de una esperanza desesperada.
Tienen exactamente un año para demostrarme que han cambiado. Un año para pagarme hasta el último peso que me robaron. Un año para comportarse como los hijos que yo creí que había criado. Y si después de ese año logran convencerme de que merecen mi perdón, tal vez, solo tal vez, reconsideren mi decisión. Patricia cayó de rodillas frente a mí. Mami, por favor, perdónanos. Haremos lo que sea. Lo que sea, repetí mirándola desde arriba. ¿Como cuando yo hacía lo que fuera por ustedes? ¿Como cuando trabajaba 18 horas al día para que tuvieran todo? ¿Como cuando me sacrifiqué durante 40 años para construir su futuro? Me levanté y caminé hacia la puerta. El año empezó hace 3 semanas, cuando arrestaron a Carlos. Ya perdieron 3 semanas. Les quedan 49 para demostrar que merecen llamarse mis hijos. Cuando se fueron esa tarde, arrastrando los pies como niños castigados, me senté en mi mecedora y por primera vez en meses me sentí en paz. Había recuperado mi poder, había puesto límites y había demostrado que nadie, ni siquiera mis propios hijos, iba a pisotear a Esperanza Valdés nunca más. La guerra no había terminado, pero yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla por mi dignidad. Hoy, 1 año y 3 meses después de aquel cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa en Cuernavaca. Es más pequeña que la mansión de Polanco donde viví durante tantos años, pero es mía de verdad. Aquí no hay fantasmas de falsas promesas ni ecos de risas que escondían traiciones. ¿Qué pasó durante ese año que les di para redimirse? Bueno, déjenme contarles cómo terminó esta historia. Carlos cumplió su condena de 6 años, reducida a 3 por buena conducta. Salió de la cárcel el mes pasado. ¿Saben cuál fue la primera cosa que hizo? Vino a buscarme, no para pedirme perdón, sino para reclamarme que había destruido a la familia y que ninguna madre haría lo que yo hice. Aún seguía creyendo que él era la víctima en esta historia. Patricia y Miguel hicieron un esfuerzo al principio. Los primeros 3 meses me visitaban cada semana. Me traían flores, me ayudaban con las compras. Pero cuando se dieron cuenta de que mi perdón no iba a llegar fácil, cuando entendieron que tendrían que devolver realmente el dinero que se habían robado y no solo actuar como hijos cariñosos por unos meses, empezaron a espaciar las visitas. Para el mes 8 ya no me hablaban. Sofía fue la que más me dolió. Mi bebé, mi consentida, intentó todo. Lágrimas, chantajes emocionales, hasta traer a mis nietos para ablandarme el corazón. Pero cuando le pedí que me devolviera los $15,000 que sabía que tenía guardados, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Mami, eres una vieja amargada que prefiere el dinero a su propia familia. ¿Saben qué les contesté a todos cuando el año se cumplió y vinieron a reclamar su herencia? Les dije exactamente esto. 1 año para demostrar amor verdadero, y lo único que demostraron fue que siguen siendo las mismas personas egoístas que me traicionaron. Mi testamento se queda como está. ¿Me dolió? Claro que me dolió. Durante 67 años creí que ser buena madre significaba darlo todo, perdonar todo, aguantar todo. Pero a los 68 aprendí que el amor verdadero también incluye consecuencias. Que a veces la lección más grande que puedes darle a tus hijos es dejar que enfrenten el resultado de sus decisiones. Pero esta historia no termina en tristeza, porque descubrí algo hermoso. La vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. ¿Se acuerdan de la mesera que me abrió los ojos en mi cumpleaños? Se llama Andrea, y resultó que estudia psicología por las noches mientras trabaja en el restaurante para mantenerse. Cuando se enteró de todo lo que había pasado, me buscó para disculparse por haberse metido en mis asuntos familiares. Esa muchacha, que no me debía nada, que era una extraña para mí, se preocupó más por mi bienestar que mis propios hijos. Y así empezó una amistad que me ha llenado el corazón de maneras que nunca imaginé. Andrea se convirtió en la hija que nunca tuve. Me ayudó a mudarme a Cuernavaca, me enseñó a usar mejor la tecnología, viene a visitarme cada domingo y cenamos juntas mientras me cuenta de sus estudios y sus sueños.
Cuando necesitó dinero para sus últimos semestres de universidad, yo se lo presté con gusto. ¿Saben por qué? Porque ella nunca me lo pidió. Porque vi que trabajaba 18 horas al día y nunca se quejaba. Porque cuando le dije que se lo regalaba, lloró y me dijo que nadie había sido tan buena con ella. Eso es familia de verdad. No la sangre, sino el respeto. No la obligación, sino la gratitud. No la manipulación, sino el amor genuino. También conocí a otras mujeres en mi situación. La Fundación Esperanza Valdés, que creé con mi dinero, ya ha ayudado a más de 200 mujeres mayores que sufrían abuso económico de sus familiares. Algunas recuperaron sus patrimonios, otras aprendieron a poner límites, todas recuperaron su dignidad. ¿Y mis nietos? Cuando cumplan 25 años, tendrán $1 millón esperándolos, pero con una condición que sus padres no conocen. Solo pueden acceder al dinero si vienen a hablar conmigo primero. Quiero contarles la historia real de lo que pasó, no la versión que seguramente les han contado sus padres. Quiero que sepan que su abuela no fue la villana, sino la mujer que se defendió. Mis días ahora están llenos de cosas que me dan paz. Tengo un jardín precioso donde cultivo flores y verduras. Voy a clases de pintura los martes, a un club de lectura los jueves. Tengo amigas reales, no como las que tenía antes que solo me buscaban cuando necesitaban algo. ¿Me arrepiento de haber sido tan dura con mis hijos? Jamás. Por primera vez en mi vida, duermo tranquila sabiendo que nadie me está robando, que nadie está planeando hacerme daño, que nadie me ve como una cuenta bancaria con piernas. Carlos me busca de vez en cuando, no para pedir perdón, sino para pedirme dinero. Le digo lo mismo siempre. Cuando me pagues lo que me robaste, hablaremos. Jamás lo va a hacer, y yo ya lo sé. Pero al menos ahora, sabe que su madre no es la anciana indefensa que creía que era. La semana pasada me llegó una carta de Sofía. Decía que estaba pasando por problemas económicos y que, seguramente, yo no querría ver a mi propia hija en la calle. Le mandé $200 con una nota que decía: esto es lo que le doy a las organizaciones de caridad. Si quieres más, gánatelo como yo me gané todo lo que tengo. ¿Saben qué es lo más hermoso de